Roma estaba sitiada. Los etruscos habían llegado con un ejército enorme y tenían la ciudad completamente rodeada. Era el año 508 a.C. y el rey Porsena había decidido que era hora de devolver el trono a Tarquinio el Soberbio, el último rey que los romanos habían expulsado cuando establecieron la República. La situación era desesperante. Las provisiones escaseaban, la gente pasaba hambre y cada día el cerco se hacía más estrecho. Los etruscos controlaban todas las rutas de acceso a la ciudad. Nadie entraba, nadie salía. Las murallas de Roma, que siempre habían sido símbolo de protección, ahora parecían las paredes de una prisión. Los mercados estaban vacíos, el grano se racionaba con cuentagotas, y por las noches se escuchaban los lamentos de los niños que lloraban de hambre. En los foros y plazas, los ciudadanos se reunían en grupos pequeños, susurrando sobre la posibilidad de una rendición. Algunos hablaban de que tal vez sería mejor aceptar el regreso de Tarquinio antes que morir de inanición. La moral estaba por los suelos, y cada amanecer traía nuevas noticias desalentadoras sobre el avance de las posiciones etruscas. En medio de todo ese desastre apareció un joven patricio llamado Cayo Mucio. No era ningún general famoso ni tenía un puesto importante en el ejército, pero tenía algo que a muchos les faltaba: una voluntad de hierro. Mientras otros se quejaban o pensaban en rendirse, Mucio solo pensaba en actuar. Había crecido escuchando las historias de los héroes antiguos que habían forjado Roma con su sangre y sacrificio. Durante días, Mucio había observado desde las murallas cómo el campamento etrusco se extendía como una mancha oscura por toda la campiña romana. Veía las hogueras enemigas por las noches, contaba las tiendas, estudiaba los movimientos de las patrullas. Una idea comenzó a formarse en su mente, una idea que la mayoría habría considerado suicida. Un día se presentó ante los cónsules con una propuesta que a muchos les pareció una locura. Quería salir de la ciudad, colarse en el campamento etrusco y matar a Porsena. Los cónsules lo miraron como si estuviera loco. Era una misión sin retorno, una empresa que tenía todas las probabilidades de fracasar. Pero la situación era tan desesperada que al final le dieron permiso. Los preparativos fueron mínimos. Mucio no podía llevar armadura ni armas visibles que lo delataran. Solo un puñal oculto bajo sus ropas y la determinación que ardía en su pecho. Se despidió de su familia como si fuera a un viaje cualquiera, sin dramatismo, sin lágrimas. Sabía que probablemente no volvería a verlos. Mucio salió de Roma una noche oscura, sin luna, con las nubes tapando todo. Se las arregló para pasar por los puestos de guardia romanos sin ser visto, y luego vino lo difícil: atravesar las líneas enemigas. El terreno entre la ciudad y el campamento etrusco estaba lleno de centinelas, patrullas que recorrían constantemente el perímetro para evitar exactamente lo que Mucio intentaba hacer. Tuvo éxito. Los etruscos estaban confiados después de tantos días de asedio exitoso y no esperaban que alguien fuera tan audaz como para intentar salir de la ciudad asediada. Sus guardias vigilaban más para evitar que llegara ayuda desde el exterior que para impedir que alguien saliera de Roma. Mucio logró infiltrarse en el campamento sin ser detectado, aprovechando cada sombra, cada momento de distracción de los centinelas. El campamento etrusco era inmenso. Miles de tiendas se extendían por todas partes como una ciudad improvisada, con calles formadas entre las hileras de refugios militares. Había herrerías funcionando incluso de noche, cocinas donde se preparaba comida para el ejército, corrales con caballos y mulas. En el centro se alzaba la tienda del rey, mucho más grande y decorada que las demás. Sus paredes de tela estaban adornadas con bordados dorados que brillaban a la luz de las antorchas. Ese era su objetivo. Se movió con cuidado, aprovechando las sombras y mezclándose con el movimiento normal del campamento.
Había soldados por todas partes, algunos vigilando, otros preparándose para dormir, muchos jugando a los dados junto a las hogueras. Nadie prestó atención a una figura más moviéndose entre las tiendas. En un campamento de miles de hombres, un extraño más pasaba desapercibido. Cuando llegó cerca de la tienda de Porsena, vio un problema. Había mucha actividad alrededor. Soldados, escribas, mensajeros que entraban y salían constantemente. El rey estaba ocupado con asuntos de guerra, planificando probablemente el asalto final a Roma. Mutio se quedó quieto, escondido entre las sombras de una tienda de provisiones, esperando. Las horas pasaron despacio, pero él siguió ahí, inmóvil, buscando el momento adecuado. Los sonidos del campamento fueron cambiando gradualmente. Las conversaciones se volvieron menos frecuentes, las hogueras comenzaron a apagarse y poco a poco la actividad disminuyó. Solo quedaban los guardias nocturnos y los oficiales que trabajaban hasta tarde con el rey. Finalmente, casi al amanecer llegó su oportunidad. Un grupo de oficiales salió de la tienda real, discutiendo en voz baja sobre posiciones de ataque. Por un momento la entrada quedó menos vigilada. Mutio se acercó sin hacer ruido, aprovechando que los centinelas miraban hacia afuera. Dentro había varias personas. En una mesa grande de madera, cubierta de mapas desplegados, 2 hombres examinaban documentos y trazaban líneas con sus dedos sobre los planos de Roma. Ambos vestían ropas elegantes y tenían ese aire de autoridad que corresponde a los comandantes. Uno llevaba una túnica púrpura con bordados de oro, el otro vestía de rojo intenso. Mutio pensó que uno de ellos tenía que ser Porsena, pero no estaba seguro de cuál. En la semioscuridad de la tienda, iluminada solo por lámparas de aceite, era difícil distinguir los rasgos con claridad. No había tiempo para dudas. Cada segundo que pasaba aumentaba el riesgo de ser descubierto. Sacó su puñal y se lanzó contra el que le pareció más importante, el que estaba más cerca de la cabecera de la mesa. El ataque fue rápido y silencioso. El hombre cayó sin siquiera gritar, sorprendido por la súbita aparición del asesino. Pero inmediatamente Mutio se dio cuenta de que algo había salido mal. El otro hombre, en lugar de asustarse, lo miraba con calma, casi con curiosidad. «Acabas de matar a mi secretario». En ese momento llegaron los guardias. Habían escuchado el ruido de la lucha y entraron corriendo con las espadas desenvainadas. En segundos, Mutio estaba rodeado de puntas de hierro apuntando a su cuello. No había escapatoria posible. Porsena lo estudió con curiosidad como si fuera un animal extraño que hubiera aparecido en su tienda. El joven romano se identificó sin intentar mentir y confesó sin rodeos que había venido a matarlo. El rey etrusco hasta pareció divertido por la osadía del muchacho. Era evidente que admiraba el valor, incluso cuando venía de un enemigo. Pero cuando Porsena ordenó que prepararan los instrumentos de tortura, cuando le dijo que lo iba a hacer hablar sobre las defensas de Roma, sobre los puntos débiles de las murallas, sobre los planes secretos de los cónsules, pasó algo que nadie se esperaba. Mutio, sin decir una palabra, caminó hacia el brasero que habían encendido para calentar la tienda en la fría noche. Los guardias lo miraron extrañados, sin saber si debían detenerlo. Porsena también se quedó callado, intrigado por lo que veía. El joven romano se movía con una calma que contrastaba completamente con la situación desesperada en la que se encontraba. Mutio extendió su mano derecha sobre las llamas y, sin vacilar un instante, la metió directamente en el fuego. El dolor fue instantáneo y terrible. Su carne empezó a quemarse. El olor a carne quemada llenó la tienda, pero Mutio no gritó, no se movió, no tembló. Mantuvo la mano en las llamas mientras su piel se carbonizaba, mirando fijamente a Porsena con una expresión de desafío puro. Era como si el dolor físico fuera algo completamente ajeno a él.
Todos en la tienda se quedaron paralizados. Era algo que nunca habían visto, algo que iba más allá de su comprensión. El joven romano se estaba destruyendo su propia mano sin mostrar la más mínima señal de dolor, como si fuera capaz de separar su voluntad de su cuerpo. ¡Basta!, gritó finalmente el rey etrusco, incapaz de seguir presenciando aquello. Pero Mucio ya había retirado la mano por su cuenta. La tenía completamente quemada, la piel carbonizada, los músculos y tendones dañados para siempre. Era inútil, pero su expresión no había cambiado. Le mostró la mano destrozada a Porsena y le explicó con voz firme que eso era lo que sentía por cualquier dolor que pudiera causarle. Podían torturarlo, podían matarlo de la forma más horrible que se les ocurriera, pero jamás traicionaría a Roma. Porsena se había quedado sin palabras. En todos sus años de guerra, en todas las ciudades que había conquistado, en todas las batallas que había librado, nunca había visto algo así. La determinación del joven iba más allá de la simple valentía. Era algo que tocaba lo sobrenatural. Hubo un largo silencio en la tienda. Porsena caminaba de un lado a otro, visiblemente afectado por lo que había presenciado. Sus oficiales lo miraban esperando órdenes, pero él parecía perdido en sus propios pensamientos. ¿Cómo se tortura a alguien que es capaz de torturarse a sí mismo? ¿Cómo se intimida a quien no conoce el miedo? Finalmente se detuvo frente a Mucio y le hizo una oferta que nadie esperaba. Le daría la libertad. Podía volver a Roma, pero a cambio quería que llevara un mensaje a los cónsules, que Porsena respetaba el valor, que había visto algo que lo había impresionado más que todas sus victorias en batalla, y que estaba dispuesto a negociar los términos de su retirada. Mucio no podía creerlo. Porsena le explicó que si Roma producía hombres como él, tal vez era una ciudad que merecía ser respetada en lugar de destruida. Un pueblo capaz de crear individuos con esa determinación no era un pueblo que pudiera ser sometido fácilmente. Y así fue como Mucio salió del campamento etrusco. Los soldados lo escoltaron hasta las líneas romanas, donde fue recibido como un héroe. Su mano derecha nunca volvió a funcionar bien, pero nadie en Roma olvidó lo que había hecho. El sacrificio de un joven había logrado lo que las armas no habían conseguido. Las negociaciones entre Porsena y los cónsules duraron varios días, pero al final el rey etrusco levantó el asedio y se retiró con su ejército. Roma había sido salvada, no por las armas, sino por el valor de un joven que estuvo dispuesto a sacrificarlo todo por su ciudad. Desde entonces, Cayo Mucio fue conocido como Escévola, que significa el zurdo, por la mano que perdió en las llamas. Y su historia se contó durante generaciones como ejemplo de lo que un verdadero romano era capaz de hacer por su patria.